Augusto, un tipo con dinero pero que prefería caminar, regresaba de una reunión importante en el centro. Le gustaban estos momentos, mimetizarse con la gente, ¿sabes? Era su forma de encontrar un poco de paz en su día a día. Pero esa tarde, su paz se fue al garete. De repente, sintió un tirón rápido en el bolsillo trasero. Al girarse, vio a una chica delgada, con la ropa desgastada y la cara manchada de tierra. Sostenía su cartera con manos temblorosas. Sus ojos, enormes, llenos de miedo y, a la vez, de determinación, lo miraban fijamente. No aparentaba más de 12 años, pero el peso de la vida la hacía parecer mayor. «Devuélvemela», dijo Augusto, más sorprendido que enfadado. La chica, sobresaltada, soltó la cartera al instante y retrocedió un paso, como si esperara un sermón o algo peor. Pero Augusto no alzó la voz, ni la fulminó con la mirada. En cambio, notó algo en sus ojos que no pudo ignorar: desesperación. La clase de desesperación que solo siente quien está al límite de sus fuerzas. «¿Tienes hambre?», preguntó, guardándose la cartera en el bolsillo. La chica lo miró confundida, sin saber qué decir. Tras unos segundos, negó con la cabeza, sin decir nada. Augusto suspiró y miró a su alrededor. La calle estaba llena de gente, cada cual haciendo su día como si nada hubiera pasado. Nadie se había dado cuenta del pequeño incidente. «Ven conmigo», dijo, señalando con la cabeza hacia donde iba. «¿A dónde?», preguntó ella con recelo, retrocediendo un paso. «A mi casa. Te daré algo de comer y un lugar donde pasar la noche». La chica lo miró fijamente, intentando averiguar si decía la verdad. Finalmente, como si el cansancio y el hambre hubieran vencido sus sospechas, asintió levemente. Caminaron en silencio hacia una casa grande pero sencilla, cerca de otras mansiones de la zona. Augusto abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. La chica se detuvo en el umbral, como si fuera a cambiar de opinión, pero al final entró. «¿Cómo te llamas?», preguntó Augusto al cerrar la puerta. «Ana», respondió ella casi en un susurro. «Bueno, Ana, siéntate en el sofá. Te traeré algo de comer». Mientras Augusto entraba en la cocina, Ana miró a su alrededor. La casa era acogedora, con muebles que parecían elegidos más por su comodidad que por su diseño. En un rincón había fotos familiares: un hombre joven, una mujer de sonrisa cálida y una anciana de expresión seria. Ana no se acercó a mirar. Sabía que no pertenecía allí. Cuando Augusto regresó con un plato de comida, encontró a Ana sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Le ofreció el plato y ella lo tomó con torpeza, como si no estuviera acostumbrada a recibir algo sin tener que pedirlo ni luchar por ello. Mientras comía, Augusto decidió presentarle a su madre, doña Elena. Aunque su relación era algo distante, la respetaba mucho. Subió a la habitación de su madre y le explicó rápidamente la situación. «Mamá, traje a una niña a casa. Se llama Ana y parece que necesita ayuda». Doña Elena, sentada en la cama, levantó la vista. Incluso con el cuerpo debilitado por la enfermedad, su mente seguía tan aguda como siempre. Asintió con una expresión neutra, pero sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cierto miedo. Cuando Augusto regresó a la sala, Ana ya había terminado de comer. Le ofreció una de las habitaciones de invitados y, tras un momento de vacilación, aceptó. Mientras la acompañaba a la habitación, Augusto no pudo evitar preguntarse qué lo había llevado a hacer eso. Quizás era culpa por todo lo que tenía y nunca había compartido, o quizás simplemente no podía ignorar esos ojos llenos de historias que ni siquiera podía imaginar. Esa noche, mientras Ana se acurrucaba en su cama limpia, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, Augusto estaba sentado en su oficina mirando por la ventana hacia la calle, pensando en la extraña secuencia de eventos que lo había llevado a ese momento.
No sabía qué impacto tendría Ana en su vida, pero algo dentro de él le decía que nada sería igual después de ese día. Tras asegurarse de que Ana estuviera cómoda en su habitación, Augusto revisó algunos mensajes en su celular y salió rápidamente a una reunión que tenía programada. De camino, intentó ordenar sus ideas. Aunque estaba convencido de haber hecho lo correcto al llevar a Ana a casa, una parte de él no pudo evitar sentirse incómodo. No era común que se involucrara tanto con alguien que no conocía, y menos con una chica que había intentado robarle. Pero había algo en su expresión, en su forma de mirarlo, que le había hecho imposible dejarla allí. Mientras tanto, Ana permaneció en la habitación observando cada detalle. Las paredes tenían papel tapiz en tonos cálidos y los muebles eran sencillos pero elegantes. Aunque el ambiente era acogedor, se sentía fuera de lugar. Había pasado tanto tiempo en la calle, durmiendo en rincones fríos y sucios, que estar en un lugar tan limpio y ordenado le parecía extraño. Se acercó a la ventana y apartó un poco las cortinas. Desde allí podía ver el jardín amplio y bien cuidado, con flores de colores que parecían tan distantes de su realidad como todo lo demás en aquella casa. Decidió salir de la habitación. Aunque Augusto le había dicho que descansara, la curiosidad la venció. Caminó con cuidado por el pasillo. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Las puertas cerradas parecían ser una barrera entre ella y la historia de aquella casa. Llegó frente a una puerta entreabierta y oyó un suave murmullo. Al asomarse, vio a doña Elena tumbada en la cama, mirando al techo. La señora no se percató de su presencia hasta que Ana entró del todo. «¿Quién es usted?», preguntó doña Elena en voz baja, aunque con expresión seria. «Me llamo Ana», respondió la chica de pie junto a la puerta. Doña Elena la observó atentamente. Aunque su salud estaba delicada, su mirada era aguda y perspicaz. Había algo en aquella chica que no podía explicar, pero que le resultaba extrañamente familiar. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, esta vez en un tono más directo. «Me trajo su hijo. Dijo que podía quedarme un rato», respondió Ana sin apartar la mirada. Doña Elena suspiró. Sabía que Augusto siempre había sido un hombre generoso, pero no esperaba que trajera a un desconocido a casa, y mucho menos a un niño. Aunque no dijo nada más, negó levemente con la cabeza en un gesto de resignación. Ana notó que había un vaso de agua casi vacío en la mesa junto a la cama. También había un pañuelo arrugado y una medicina. Instintivamente se acercó y cogió el vaso. «Traeré más agua», dijo antes de salir de la habitación. Doña Elena no respondió, pero la observó mientras se alejaba. Cuando Ana regresó con el vaso lleno, la señora la miró con curiosidad. Aunque el gesto era simple, había una naturalidad en su forma de hacerlo, como si estuviera acostumbrada a cuidar de otras personas. «Gracias, niña», dijo finalmente. Ana asintió y se sentó en una silla junto a la cama. Permaneció en silencio, observando a doña Elena con una mezcla de interés y cautela. Los minutos transcurrieron y poco a poco la conversación empezó a fluir. Hablaron de cosas sencillas: el tiempo, las flores del jardín e incluso la rutina de la casa. Ana escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Había algo en la voz de doña Elena que la reconfortaba, aunque su tono a veces era un poco seco. Sin darse cuenta, empezó a ordenar la habitación. Recogió los pañuelos, organizó las medicinas y limpió la mesita. No era algo que nadie le hubiera pedido, simplemente lo hacía porque no podía quedarse quieta. Doña Elena la observaba con interés, pero no dijo nada. Al terminar, Ana volvió a sentarse, esta vez más relajada. Horas después, Augusto regresó a casa. Estaba agotado por la reunión, pero algo lo impulsó a subir directamente a la habitación de su madre. No esperaba encontrar lo que vio al entrar: la habitación, que solía estar un poco
Desordenada por la movilidad limitada de doña Elena, ahora estaba impecable. Ana estaba sentada junto a la cama y doña Elena parecía más tranquila que de costumbre. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Augusto mirando a su madre y luego a Ana. «Tu pequeña invitada tiene las manos rápidas, pero esta vez no para robar», dijo doña Elena en tono burlón. Augusto miró a Ana sorprendido. La niña simplemente bajó la mirada, incómoda con la atención. «Solo quería ayudar», dijo en voz baja. «Y lo hiciste». «Muy bien», intervino doña Elena, lo que sorprendió aún más a Augusto. Era raro oír elogios de su madre. Augusto no sabía qué decir. Por un lado, agradecía ver a su madre tan tranquila, pero por otro, no podía ignorar una extraña sensación que lo inquietaba. Había algo en Ana, en la forma en que parecía encajar con tanta naturalidad en ese espacio, que lo dejaba un poco confundido. Decidió no decir nada por ahora, aunque no pudo evitar que esa sensación lo acompañara al salir de la habitación. Esa noche, mientras Ana dormía en la habitación de invitados, Augusto estaba sentado en el despacho. Pensó en la conexión que parecía haberse formado entre su madre y la niña en tan poco tiempo. ¿Era solo una coincidencia o había algo más? No tenía respuestas, pero sabía que ese día había marcado el comienzo de algo que cambiaría la vida de todos para siempre. A la mañana siguiente, la rutina en la casa parecía seguir su curso normal, pero algo diferente flotaba en el aire. Marilia, la cuidadora, siempre estaba a cargo de preparar el desayuno y asegurarse de que doña Elena tomara sus medicamentos. Sin embargo, esa mañana, al entrar en la habitación de la señora, encontró a Ana ya allí, sosteniendo una taza de té caliente que doña Elena bebía tranquilamente. «Buenos días, doña Elena», dijo Marilia, mirándola de reojo. «Buenos días, Marilia», respondió la señora con un tono tranquilo, algo inusual en ella en ese momento. Ana permaneció en silencio, pero su forma de evitar la mirada de Marilia no pasó desapercibida. Aunque la chica intentaba ser discreta, Marilia tenía un instinto agudo que solo le habían dado años de trabajo en esa casa. Había algo en ella que no la convencía del todo. Tras asegurarse de que todo estaba en orden con doña Elena, Marilia salió de la habitación y se dirigió a la cocina, pero su mente seguía fija en lo que acababa de ver. Ana, en tan poco tiempo, ya parecía tener un lugar especial en la casa, algo que la perturbó profundamente. Más en tarde, mientras Ana ayudaba a poner la mesa para el almuerzo, Marilia decidió aprovechar la oportunidad para hablar con ella. «Aprendes muy rápido cómo funcionan las cosas aquí», comentó Marilia, observando a la chica guardar los cubiertos. «Solo intento ayudar», respondió Ana sin mirarla. «¿Cómo supiste que a la señora Elena le gusta el té por la mañana?», preguntó cruzándose de brazos. Ana levantó la vista un momento, visiblemente molesta por la pregunta. «Me lo dijo ayer», respondió, pero su tono no convenció a Marilia. La conversación terminó ahí, pero la sospecha ya estaba sembrada. Marilia empezó a prestar más atención a los movimientos de Ana. La observaba cuando creía que nadie la veía, buscando algo que explicara su inquietud. Unos días después, Marilia encontró a Ana en la biblioteca de la casa. La chica estaba de pie frente a una estantería, mirando los libros como si buscara algo en particular. «¿Te gustan los libros?», preguntó Marilia al entrar en la habitación. Ana dio un pequeño respingo, sorprendida por la voz. «Solo estaba mirando», respondió rápidamente. «En este estante hay libros que el señor Augusto ha conservado desde pequeño. Algunos son regalos de su familia. No creo que los haya tocado en años». «Son preciosos», dijo Ana, intentando parecer despreocupada, pero Marilia no era fácil de engañar. Había algo en la forma en que Ana tocaba los libros, como si supiera exactamente cuáles eran importantes. Más tarde ese día, Augusto llegó temprano de Lillen sin trabajo. Entró en la oficina y encontró a Marilia esperándolo. «¿Todo bien?», preguntó Augusto al notar la seriedad en el rostro de la conserje.
«¿Puedo hablar un momento?», respondió ella. «Claro, pase». Augusto abrió la puerta y Marilia se sentó frente a él. «Esta chica, Ana, no quiero decir que haya hecho nada malo, pero hay algo extraño en ella». Augusto arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por el comentario. «¿Extraño? ¿A qué te refieres? Parece saber cosas de esta casa que no debería saber, cosas que ni siquiera le he contado. Por ejemplo, hoy la encontré en la biblioteca mirando los libros como si supiera cuáles eran importantes para ti. Hace unos días, supo que la señora Elena tomaba té por la mañana antes de que yo pudiera mencionarlo». Augusto suspiró, visiblemente incómodo. «Marilia es solo una chica. Quizás sea observadora. Puede que sí, pero mi instinto me dice que hay algo más». Aunque Augusto intentó ignorarlo, las palabras de Marilia se le quedaron grabadas en la mente. Esa misma noche, durante la cena, observó a Ana con más atención. La chica era educada y servicial, pero había algo en su comportamiento que ahora parecía calculado. Después de cenar, Ana desapareció un rato. Augusto decidió seguirla en silencio y la encontró en la sala, de pie frente a una vieja vitrina llena de fotos familiares. Una de las fotos estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido recientemente. «¿Qué haces aquí, Ana?», preguntó Augusto al entrar en la habitación. Ana retrocedió un paso, sorprendida. «Nada, solo estaba mirando las fotos». Augusto se acercó al escaparate y vio la foto que estaba fuera de lugar. Era una foto de su madre, su padre y él de niño. Algo en la forma en que Ana la miraba lo inquietó. «¿Te interesa algo en particular de esta foto?», preguntó. Ana negó rápidamente con la cabeza, pero Augusto no estaba convencido. Esa noche, mientras estaba en la oficina, Augusto recordó algo que había sucedido unos días antes. Ana había mencionado el nombre de un viejo amigo suyo, alguien que no había visitado la casa en décadas. En ese momento pensó que quizás doña Elena había mencionado el nombre delante de la niña, pero ahora no estaba tan seguro. La tensión en la casa comenzó a aumentar. Aunque Ana seguía comportándose con dulzura y amabilidad, la desconfianza de Marilia se iba contagiando poco a poco a Augusto. Doña Elena, en cambio, parecía acercarse cada vez más a la niña, lo que complicaba aún más las cosas. Una tarde, mientras Augusto trabajaba en el jardín, Marilia se le acercó de nuevo. «No quiero ser insistente, pero creo que deberías hablar con Ana. Pregúntale de dónde viene realmente. Ya le pregunté y me contó lo básico. ¿Y no crees que se esté olvidando algo?». Augusto no respondió de inmediato. Aunque no quería admitirlo, también empezaba a sospechar que Ana sabía más de lo que dejaba entrever. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Augusto decidió registrar la habitación de Ana. No quería hacerlo, pero lo consideró necesario. No encontró nada fuera de lo común, salvo un pequeño trozo de papel doblado bajo su almohada. Al abrirlo, encontró una lista de nombres. Algunos le sonaban, otros no. El misterio que rodeaba a Ana no hacía más que crecer, y Augusto sabía que tarde o temprano tendría que afrontar la verdad. Esa tarde, Augusto decidió tomarse un tiempo para organizar unos documentos en la oficina. Había sido un día largo, y la tensión que empezaba a acumularse en la casa era palpable. Mientras revisaba unos papeles, oyó un ruido arriba como si algo se hubiera movido. Aunque al principio lo ignoró, un segundo sonido le llamó la atención. Subió las escaleras con paso firme pero silencioso, intentando no alarmar a nadie. Al llegar a la habitación donde guardaba las cosas de su difunta esposa, encontró la puerta entreabierta. La escena que lo recibió lo dejó perplejo. Ana estaba agachada, rebuscando en una vieja caja de madera tallada que no había tocado en años. Dentro había joyas que habían pertenecido a su esposa, objetos con un valor sentimental incalculable para él. «¿Qué haces?», preguntó Augusto con una mezcla de sorpresa y firmeza en la voz.
Ana levantó la vista bruscamente, con el rostro entrecruzado por la culpa y la confusión, como si no hubiera esperado encontrarla allí. Solo estaba mirando, dijo con la voz temblorosa, intentando cerrar la caja rápidamente. Augusto dio un paso hacia ella, cruzándose de brazos. Había algo en la situación que no podía dejar pasar. «¿Cómo supiste que esta caja estaba aquí?», preguntó, mirándola fijamente. Ana evitó su mirada, frunciendo los labios como buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, la acabo de encontrar», murmuró, pero su respuesta no convenció a Augusto. «Ana, esta caja estaba guardada en el fondo de un armario cerrado. No es algo que se encuentra por casualidad». Ana permaneció en silencio, cabizbaja. Augusto sintió una punzada de frustración. Sabía que había algo más, pero no podía obligarla a hablar. Con cuidado cerró la caja y la volvió a dejar donde estaba. «Quiero que me digas la verdad, Ana. ¿Por qué estabas aquí?», insistió. Aunque su voz se suavizó un poco, la chica lo miró un instante, con los ojos llenos de miedo y algo más que Augusto no supo identificar. Finalmente, sin decir palabra, salió de la habitación casi corriendo, dejando a Augusto con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente era tenso. Doña Elena notó el extraño silencio entre Augusto y Ana, pero no hizo ningún comentario. Marilia, en cambio, los observaba con una expresión que dejaba claro que sospechaba que algo había pasado. Después de cenar, Ana se fue temprano a su habitación. Augusto se quedó en la sala, mirando el fuego de la chimenea, mientras pensaba en lo sucedido. Había algo en Ana que lo perturbaba profundamente. No podía negar que la niña había mostrado un cariño genuino por su madre, pero cada vez era más evidente que guardaba secretos, y estos secretos parecían estar relacionados de alguna manera con esa casa y su pasado. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, doña Elena rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Qué pasó anoche?», preguntó, mirando directamente a Augusto. Él dudó un momento, pero finalmente decidió ser sincero. «Encontré a Ana rebuscando en una caja con las cosas de Clara», dijo, refiriéndose a su difunta esposa. Doña Elena arqueó una ceja, sorprendida. «¿Y qué hacía allí?». «Eso es lo que me gustaría saber», respondió Augusto, mirando a Ana, que tenía la vista fija en su plato. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, doña Elena habló, pero su tono era más suave. «Ana, querida, si algo te llama la atención, deberías decírselo a Augusto. No tienes que ir a buscar las cosas sola». Ana asintió levemente, pero no dijo nada. Augusto suspiró y dejó el tema por ahora, aunque sabía que no podía ignorarlo mucho tiempo. Más tarde, ese día, mientras Ana ayudaba a Marilia en la cocina, doña Elena llamó a Augusto a su habitación. Estaba sentada cerca de la ventana, mirando el jardín. «Esa chica me recuerda a alguien», dijo de repente, sin apartar la vista del paisaje. «¿A quién?», preguntó Augusto curioso. «No estoy seguro, pero hay algo en su forma de moverse, en su forma de hablar. Es como si la conociera de antes». Augusto frunció el ceño, pero no dijo nada. Las palabras de su madre solo añadieron más preguntas a las que ya tenía. Esa noche, mientras todos dormían, Augusto no pudo evitar volver a la habitación donde había encontrado a Ana rebuscando en la caja. Encendió una lámpara y se sentó frente a la vitrina donde se guardaban otros recuerdos de Clara. Abrió la caja de nuevo y comenzó a examinar el contenido. Había cartas, fotografías y algunas notitas que su esposa solía guardar. Al rebuscar, encontró una carta que no recordaba haber visto antes. La letra era de Clara, pero parecía estar dirigida a alguien a quien no reconocía. «Para mí, pequeña luz, no pasa un solo día sin que piense en ti. Aunque no podamos estar juntos, siempre serás parte de mí. Espero que algún día encuentres la felicidad que mereces. Te quiero, siempre, con amor, mami».
Augusto sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. La carta no era para él, ni se refería a nada que conociera. ¿Quién era esa pequeña luz? ¿Por qué Clara habría escrito algo así? Devolvió la carta a la caja con el corazón acelerado. Había algo en el pasado de su esposa que desconocía y de alguna manera sentía que Ana estaba conectada con ello. A la mañana siguiente, Augusto decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía que hablar con Ana, pero esta vez directamente. Tenía que llegar al fondo del misterio, aunque una parte de él temía lo que pudiera descubrir. Esa tarde, Marilia estaba limpiando los muebles de la sala cuando vio a Ana de pie frente a la pared donde estaban las fotos familiares. La niña sostenía una de las fotografías con ambas manos, examinándola con una concentración inusual. Era una foto antigua de Augusto de niño, con su madre y su padre en un jardín que Marilia reconoció al instante. Había algo en su mirada, algo más que simple curiosidad. «¿Qué haces?», preguntó Marilia, deteniéndose de golpe y cruzándose de brazos. Ana dio un pequeño respingo, sorprendida por su voz. Bajó la foto lentamente y la volvió a colocar, intentando actuar como si nada hubiera pasado. «Nada, solo estaba mirando», respondió, evitando el contacto visual. «Mirando», repitió Marilia acercándose. Su tono estaba lleno de sospecha y Ana lo percibió al instante. Marilia notó que la foto no estaba exactamente donde estaba, como si la hubieran movido varias veces. La cuidadora la observó atentamente, buscando en el rostro de Ana alguna señal de lo que realmente pasaba por su mente. «¿Sabe? No es normal que una chica mire estas fotos como si conociera a las personas que salen en ellas», dijo Marilia con voz tranquila pero firme. Ana levantó la cabeza y por primera vez la miró directamente. «¿Y si las conozco?», respondió, con una voz casi susurrante, pero con un tono desafiante que sorprendió a Marilia. Antes de que Marilia pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y Augusto entró, interrumpiendo la tensa conversación. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, al notar la tensión. Marilia se enderezó y miró a Augusto, pero no respondió de inmediato. Ana, a su vez, bajó la mirada de nuevo, como si estuviera considerando qué decir. «Nada, señor Augusto, solo estábamos hablando», respondió finalmente Marilia, aunque su tono delataba que no todo estaba bien. Augusto centró su atención en Ana, quien permanecía en silencio con las manos entrelazadas. «Ana, ¿hay algo que quieras decir?». La chica negó con la cabeza y murmuró: «No, nada». La tensión en el aire era palpable, pero Augusto decidió no insistir. Aunque sospechaba que había pasado algo más, no quería presionarlos en ese momento. Cuando Marilia regresó a la cocina, su mente seguía dándole vueltas a lo que acababa de ocurrir. Había algo en la actitud de Ana que la perturbaba profundamente, algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Decidió que debía vigilarla más de cerca. Esa misma noche, mientras todos dormían, Marilia volvió a la sala. Quería comprobar si había algo extraño en las fotos que Ana había estado mirando. Encendió una pequeña lámpara y comenzó a examinarlas una por una. Al llegar a la foto que Ana había tomado, notó algo curioso. Había una ligera marca en la esquina inferior del marco, como si alguien lo hubiera abierto recientemente. Sin dudarlo, Marilia retiró el marco y encontró algo que la dejó perpleja. Detrás de la foto había un pequeño trozo de papel doblado. Lo abrió con cuidado y vio que era una nota escrita a mano. La letra era antigua y familiar. Decía: «No dejes que el pasado vuelva a esta casa. Protege lo que queda». Marilia sintió un escalofrío. Guardó rápidamente el papel y volvió a colocar la foto en su sitio. Algo en esa nota confirmaba lo que sospechaba. Ana no estaba allí por casualidad. Al día siguiente, mientras servía el desayuno, Marilia no podía apartar la mirada de Ana. La chica parecía tranquila, como si nada hubiera pasado.
Pero Marilia sabía que ocultaba algo. Finalmente, decidió que tenía que hablar con Augusto. Cuando Augusto entró en la cocina a tomar su café, Marilia aprovechó la oportunidad. «Señor Augusto, necesito hablar con usted». «¿De qué?», preguntó tomando un sorbo de su taza. «Se trata de Ana. A esa chica le pasa algo». Augusto suspiró, visiblemente cansado del tema. «Marilia, ya hemos hablado de esto. Ana es solo una chica que necesita ayuda». «¿Y si no es solo eso?», insistió Marilia. Augusto la miró, visiblemente irritado. «¿Qué intentas decir?». «Encontré algo anoche», dijo Marilia, bajando la voz. Sacó el papel que había encontrado detrás de la foto y se lo entregó a Augusto. Él lo leyó en silencio, su expresión cambiando, poco a poco, de la confusión a la preocupación. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó finalmente. Estaba detrás de una de las fotos que Ana estaba mirando. Augusto aferró el papel en su mano, sin saber qué pensar. La letra de la nota le resultaba familiar, pero no lograba identificar a quién pertenecía. «¿Qué significa esto?», murmuró más para sí mismo que para Marilia. «Eso es lo que me gustaría saber», respondió ella. En los días siguientes, Marilia siguió observando a Ana con más atención que nunca, pero la niña se mostró cautelosa e incluso evitaba estar a solas con ella, lo que solo aumentó las sospechas de la cuidadora. Finalmente, Marilia tomó una decisión inesperada. Una mañana, mientras Augusto estaba en su oficina, Marilia entró y cerró la puerta tras ella. «Señor Augusto, tengo que irme». «¿Qué?», preguntó visiblemente sorprendido. «Ya no puedo trabajar aquí». «¿Por qué?», insistió confundido. Marilia dudó un momento antes de responder. «Siento que mi presencia no ayuda. Hay algo en esta niña que no logro comprender y creo que es mejor que me vaya antes de que las cosas se compliquen más». Antes de que Augusto pudiera responder, Marilia sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «Si ocurre algo extraño, ábralo, pero solo si realmente siente que no hay otra opción». Augusto miró el sobre, pero no lo cogió. «Marilia, esto no tiene sentido. Si tienes algo que decir, dilo ahora». «Ya dije lo que tenía que decir. Confía en tu instinto, señor Augusto». Sin decir nada más, Marilia salió de la oficina, dejando a Augusto con más preguntas que respuestas. Esa misma tarde, empacó sus cosas y salió de casa. Cuando Ana se enteró de la marcha de Marilia, no mostró ninguna reacción visible, pero Augusto notó que la chica estaba más callada de lo habitual. Algo en su comportamiento indicaba que sabía más de lo que aparentaba, pero decidió no presionarla. Esa noche, al mirar el sobre que Marilia había dejado en su escritorio, Augusto no pudo evitar sentirse incómodo. Había algo en las palabras de la cuidadora, en su repentina partida, que le hacía sentir que un misterio mayor estaba a punto de revelarse. Guardó el sobre en un cajón y se prometió no abrirlo, al menos no todavía, pero en el fondo sabía que tarde o temprano lo haría. La mañana comenzó con una llamada telefónica inesperada. Samuel, un viejo amigo de Augusto, lo contactó tras varios meses sin hablarse. Habían crecido juntos en un orfanato, y aunque sus caminos se habían separado con el tiempo, mantenían una estrecha relación. Samuel estaba de visita en la ciudad y le propuso pasar por la casa esa tarde. Augusto aceptó, pensando que una conversación con alguien de confianza podría ser justo lo que necesitaba para aliviar la tensión que crecía en su hogar. Cuando Samuel llegó, Augusto lo recibió con una sonrisa sincera. Samuel era un hombre de estatura media, con el pelo canoso y una mirada que siempre parecía escudriñar cada detalle a su alrededor. Trabajaba como historiador y tenía una memoria prodigiosa para los detalles del pasado. «Me alegra verte, viejo amigo», dijo Augusto, dándole una palmadita en la espalda mientras lo acompañaba a la sala. «Igualmente, hacía tiempo que no venía», respondió Samuel, mirando los muebles y las fotos que decoraban el lugar. Mientras conversaban,
Ana apareció en la sala con un vaso de agua para Augusto, algo que se había convertido en algo habitual. Al verla, Samuel cambió su expresión al instante, entrecerró los ojos ligeramente y por un instante pareció contener la respiración. Aunque intentó disimularlo, Augusto notó el cambio. «Samuel, ella es Ana. Lleva un tiempo con nosotros», dijo Augusto al presentarla. Ana asintió levemente, sin decir nada. Samuel la miró atentamente, pero no hizo ningún comentario. Augusto interpretó su reacción como simple sorpresa ante la presencia de una niña en su casa, pero algo en el ambiente parecía haber cambiado. Tras la marcha de Ana, Samuel reanudó la conversación, pero Augusto no pudo evitar notar que su amigo estaba distraído. A menudo apartaba la mirada hacia las fotos de las paredes o hacia la puerta por donde Ana se había marchado, como si algo le inquietara. «¿Todo bien?», preguntó finalmente Augusto. «Sí, claro. Solo estaba recordando cosas del pasado. Esta casa tiene muchos recuerdos», respondió Samuel, aunque su tono no era del todo convincente. Esa noche, Samuel se marchó, pero dejó a Augusto con una sensación de inquietud. Había algo en la actitud de su amigo que no podía ignorar, algo que parecía relacionado con Ana. 2 días después, Samuel reapareció, esta vez sin previo aviso. Llevaba un sobre grande, de esos que se usan para guardar documentos importantes. Cuando Augusto lo vio en la puerta, su primera reacción fue de sorpresa, pero al notar la expresión seria de Samuel, supo que algo importante se avecinaba. «¿Puedo pasar?», preguntó Samuel sin siquiera saludar. «Claro, pasa», respondió Augusto, abriendo la puerta de par en par. Una vez dentro, Samuel dejó el sobre la mesa del comedor y lo abrió, sacando una fotografía antigua. La imagen estaba un poco desgastada, pero se distinguía con claridad a un grupo de niños pequeños, probablemente de no más de 10 años, de pie frente a un edificio grande y austero. Augusto reconoció el lugar al instante. Era el orfanato donde ambos habían crecido. «¿Recuerdas esta foto?», preguntó Samuel acercándosela. Augusto la tomó y asintió. «Sí, claro. Esta es del año en que nos conocimos. ¿Pero por qué me la enseñas ahora?». Samuel no respondió de inmediato. En cambio, sacó una lupa del bolsillo de su chaqueta y se la entregó a Augusto. «Mira el centro», dijo, señalando una figura específica en la foto. Augusto enfocó la lupa en el rostro de una niña pequeña que estaba de pie en el centro del grupo. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y una expresión seria, casi triste. Algo en su rostro le resultaba extrañamente familiar. «Espera», murmuró Augusto, apartando la lupa para ver mejor la foto completa. «¿Quién es?». Samuel se inclinó hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. «¿No lo ves? Es Ana». Augusto lo miró con incredulidad. «Eso no tiene sentido. Esta foto tiene al menos 30 años. Ana no puede ser esa chica». «Lo sé, pero no puedes negar que son idénticas, Augusto. Tienes que admitir que hay algo muy extraño en esto». Augusto volvió a mirar la foto, buscando una explicación lógica, pero no la encontró. La niña de la imagen era una réplica exacta de Ana, desde la forma de su rostro hasta la intensidad de su mirada. «¿Dónde encontraste esta foto?», preguntó finalmente. «Estaba revisando los archivos del orfanato para un proyecto en el que estoy trabajando y cuando vi esta imagen no pude evitar pensar en la niña que vi en tu casa. Tenía que enseñártela». Augusto se pasó las manos por la cara, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Explicaba, al menos en parte, por qué Samuel se había comportado tan extraño durante su primera visita, pero al mismo tiempo planteaba más preguntas que respuestas. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente. «Quizás no, pero es real, y creo que necesitas hablar con Ana, preguntarle qué sabe, si es que sabe algo». Augusto asintió lentamente, aunque no estaba seguro de cómo abordar el tema con ella.
Decidió guardar la foto por ahora, mientras pensaba qué hacer a continuación. Esa noche, mientras cenaban, Augusto no pudo evitar observar a Ana con más atención. La niña parecía tranquila, como siempre, pero ahora todo lo que hacía y decía parecía tener un peso diferente. Cada gesto, cada palabra, parecía estar cargado de un significado oculto. Finalmente, después de cenar, Augusto decidió hablar con ella. La llevó a la sala y la invitó a sentarse en uno de los sillones. «Ana, necesito hacerte una pregunta importante», empezó, intentando sonar tranquilo. «¿Qué ha pasado?», preguntó con cierta inquietud. Augusto respiró hondo y la miró directamente a los ojos. «¿Has estado alguna vez en un orfanato?». La pregunta pareció pillar a Ana por sorpresa. Abrió los ojos un poco y por un instante pareció que iba a responder, pero luego bajó la mirada. «No lo sé», murmuró finalmente. «¿Cómo que no lo sabes?», insistió Augusto, intentando mantener la paciencia. «No recuerdo muchas cosas de mi infancia», dijo, evitando su mirada. Augusto presentía que ocultaba algo, pero decidió no presionarla más esa noche. Había algo en su reacción que le decía que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia que de alguna manera estaba profundamente conectada con él y su pasado. La noche después de su conversación con Samuel, Augusto no pudo dormir. La imagen de la foto no dejaba de aparecer en su mente, como un rompecabezas imposible de resolver. Se levantó de la cama varias veces, dando vueltas por su oficina con la fotografía en la mano. Cada vez que miraba el rostro de la chica en la imagen, no podía evitar verla como una versión más joven de Ana. Había demasiadas coincidencias como para ignorarlas. A la mañana siguiente, decidió que no podía evitar el tema por más tiempo. Llamó a Ana a la sala después del desayuno. La chica entró con una expresión neutra, aunque era evidente que sentía cierta incomodidad por la seriedad en el rostro de Augusto. Sostenía la foto en sus manos, pero seguía sin enseñársela. «Ana, quiero que hablemos», dijo, indicándole que se sentara en el sofá frente a él. Ella obedeció, colocando las manos en su regazo y mirando la mesa de centro que los separaba. «Voy a hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente sincero conmigo. Sea lo que sea, quiero saber la verdad». Ana levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y miedo. «¿Qué quieres saber?», preguntó en un tono apenas audible. Augusto colocó la foto sobre la mesa, girándola para que Ana pudiera verla. Observó cómo su rostro cambiaba al reconocer la imagen. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más profundo, como si viera un recuerdo lejano. «¿Conoces a esta chica?», preguntó Augusto. Ana tomó la foto con manos temblorosas y la examinó en silencio durante unos segundos. Finalmente, levantó la vista y con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «No sé quién es, pero se parece a mi madre». Augusto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había esperado muchas respuestas, pero no esta. «¿Tu madre?», repitió, tratando de mantener la calma. Ana asintió, dejando la foto de nuevo sobre la mesa. «Mi madre me habló de un lugar como este», dijo, señalando el edificio al fondo de la foto. «Me dijo que trabajó para una familia aquí en esta casa hace muchos años, pero nunca me lo contó todo. Solo dijo que algo malo pasó y que teníamos que irnos». La confesión de Ana lo dejó sin palabras por un momento. Aunque presentía que la chica ocultaba algo, no esperaba que estuviera tan directamente relacionado con su familia. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Augusto, intentando sonar más curioso que enojado. «Porque no estaba segura», respondió Ana secándose las lágrimas. «Solo vine aquí porque quería saber, quería entender qué le pasó a mi madre, pero no sabía cómo decirlo. Pensé que si me quedaba aquí encontraría algo que me ayudaría». Augusto respiró hondo, intentando ordenar sus ideas. Por un lado, la confesión de Ana respondía a algunas preguntas,
pero también abría la puerta a nuevas incertidumbres. ¿Qué más sabes de tu madre y de su tiempo aquí?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ana negó con la cabeza. No mucho. Mi madre no hablaba mucho de su pasado. Solo decía que trabajaba para una familia muy importante para ella, pero que algo pasó y tuvimos que irnos. Augusto se recostó en el sofá, procesando lo que acababa de oír. Algo en su memoria empezó a agitarse, imágenes vagas de una joven que había trabajado en la casa cuando él era niño. No recordaba su rostro con claridad, pero sí la sensación de su presencia. Recordó que había desaparecido de repente, sin explicación, y que nadie en la casa la había vuelto a mencionar. ¿Tienes algo de tu madre? ¿Algo que pueda ayudarnos a entender más sobre esto?, preguntó. Ana volvió a negar con la cabeza. Solo tengo un relicario que me regaló de pequeña, pero no creo que sea importante. Déjame ver, pidió Augusto. Ana se levantó y fue a buscarlo a su habitación. Regresó unos minutos después con un pequeño relicario de plata. Augusto lo cogió y lo abrió con cuidado. Dentro había una foto diminuta y borrosa de una joven. Aunque no distinguía los detalles, algo en la imagen le resultaba familiar. «Es todo lo que tengo de ella», dijo Ana, sentándose de nuevo. «Quizás con eso baste», murmuró Augusto, más para sí mismo que para Ana. Esa noche, Augusto decidió hablar con doña Elena. Entró en su habitación, donde la encontró sentada junto a la ventana, mirando el jardín. «Mamá, necesito preguntarte algo sobre el pasado», dijo, sentándose en una silla frente a ella. Doña Elena lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. «¿Recuerdas a una joven que trabajaba aquí cuando yo era niña?», preguntó, sacando el medallón y mostrándoselo. La expresión de doña Elena cambió al ver el objeto. Entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera rebuscando en sus recuerdos. «Claro que me acuerdo», respondió finalmente con voz tranquila. «Se llamaba Isabel. Era una joven dulce, pero no encajaba aquí». «¿Qué quieres decir?», preguntó Augusto. «Algo pasó, Augusto. No estoy seguro de los detalles, pero tu padre la despidió de repente. Nunca explicó por qué, pero recuerdo que fue algo serio». Augusto sintió un nudo en el estómago. Había oído a su madre hablar de su padre de muchas maneras, pero rara vez lo hacía con tanta seriedad. «¿Y qué pasó después?», insistió. Doña Elena suspiró y miró por la ventana. «Simplemente desapareció. Nunca más supimos de ella». La conversación dejó a Augusto con más preguntas que respuestas. Sin embargo, ahora tenía un nombre: Isabel. Era un hilo que podía seguir para descubrir la verdad. Al día siguiente, decidió buscar información en los archivos de la casa. Pasó horas revisando documentos antiguos, pero no encontró nada relacionado con Isabel. La frustración empezó a abrumarlo al recordar algo que Marilia había mencionado antes de irse: el sobre que había dejado en su oficina. Cogió el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita en la que Marilia explicaba que Isabel había sido despedida en circunstancias sospechosas y que siempre había sospechado que la familia ocultaba algo. La revelación lo dejó helado. No sabía qué camino tomar, pero una cosa estaba clara: debía descubrir toda la verdad, no solo por Ana, sino también por sí mismo. Esa tarde, Augusto no podía quitarse de la cabeza lo que había descubierto sobre Isabel. El nombre había quedado enterrado en algún rincón oscuro de su memoria, pero ahora que había aflorado, cada fragmento de su infancia parecía teñido por su presencia. Sabía que su madre debía tener más respuestas, aunque era evidente que no estaba dispuesta a dárselas fácilmente. Su relación con doña Elena siempre había sido complicada, y comprendía que rara vez compartía algo sin una buena razón. Mientras se dirigía a la habitación de su madre, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Al abrir la puerta,
La encontró sentada junto a la ventana, su lugar favorito, mirando el jardín con expresión ausente. Parecía frágil, más frágil que nunca, pero Augusto sabía que tras esa delicada fachada se escondía una fuerza que usaba como escudo. «Mamá, necesito hablarte otra vez de Isabel», dijo, cerrando la puerta tras él. Doña Elena no apartó la mirada del jardín, sino que respondió con un tono suave, casi distante. «Te he contado todo lo que sé. Era una joven trabajadora que se fue hace mucho tiempo». Augusto se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No creo que me lo hayas contado todo. Hay algo más, y necesito saber». Esta vez, doña Elena lo miró directamente. Sus ojos, aunque cansados, tenían una intensidad que dejó a Augusto inmóvil por un momento. «¿Por qué estás tan obsesionado con esto?», preguntó con voz tranquila pero cortante. «Porque Ana está conectada con ella de alguna manera. Lo sabes, ¿verdad?», respondió Augusto, sosteniendo su mirada. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, doña Elena suspiró y apartó la mirada. Era una niña cuando Isabel trabajaba aquí. Siempre estaba en un segundo plano, haciendo su trabajo en silencio, pero había algo en ella que, bueno, no podía explicar. Dijo. Su tono se volvió más suave, casi melancólico. «Creo que fue porque vio demasiado. No solo hacía lo que le pedían, sino que parecía entender cosas que nadie le explicaba». «¿Qué le pasó realmente?», insistió Augusto. Doña Elena dudó, como si estuviera decidiendo cuánto estaba dispuesta a revelar. «Tu padre la despidió. Nunca me dio una explicación clara. Solo dijo que había hecho algo imperdonable». Hizo una pausa. Sus dedos temblaban ligeramente en el brazo del sillón. «Pero creo que había algo más, algo que no quería que supiéramos». Augusto frunció el ceño. Había oído historias sobre la rigidez de su padre, pero nunca lo había visto capaz de ocultar secretos tan graves. «¿Y no intentaste averiguar qué pasó?», preguntó, con un tono más acusador de lo que pretendía. Doña Elena lo miró de nuevo, esta vez con una mezcla de tristeza y algo que parecía culpa. «Tenía mis sospechas, pero en aquellos tiempos uno simplemente aceptaba lo que le decían, sobre todo si venía de su marido». Augusto sintió un nudo en el estómago. Siempre había considerado a su madre como una figura fuerte, pero ahora parecía alguien que había tenido que ceder más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Hay algo más, mamá, lo sé», dijo, intentando mantener la calma. Doña Elena abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Su expresión cambió y por un instante pareció perdida en un recuerdo lejano. «Hubo una noche», empezó, pero luego negó con la cabeza como para borrar la imagen que se formaba en su mente. «¿Qué noche?», insistió Augusto. «Nada, nada, no importa», respondió rápidamente, apartando la mirada. Augusto sintió que la frustración crecía en su interior. Sabía que su madre estaba a punto de decir algo importante, pero por alguna razón había decidido callar. «Mamá, necesito que seas sincera conmigo. Esto no se trata solo del pasado. Ana merece saber la verdad, y yo también». Doña Elena lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. «Algunas verdades no consuelan, Augusto. A veces es mejor dejar el pasado donde pertenece». Augusto se levantó, visiblemente frustrado. «Esa es una decisión que ya no puedes tomar por nosotros. Si no me dices lo que sabes, lo averiguaré por mi cuenta». Doña Elena no respondió, y Augusto salió de la habitación, cerrando la puerta tras él con más fuerza de la que había planeado. Esa noche, sentado en su despacho, intentando ordenar sus pensamientos, oyó un suave golpe en la puerta. Al abrir, encontró a Ana allí de pie, con el relicario en la mano. «¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. Augusto asintió y le hizo un gesto para que se sentara. «¿Qué te pasa, Ana?», preguntó, al ver la preocupación en su rostro. «Creo que tu madre sabe algo sobre la mía», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas,
Pero no te lo dirá. Augusto suspiró y asintió. Yo también lo creo, pero no puedo obligarla a hablar. Ana miró el relicario que tenía en la mano y luego lo dejó sobre la mesa. Siempre decía que este relicario era especial, pero nunca explicó por qué. Quizás tu madre sepa algo al respecto. Augusto cogió el relicario y lo examinó de nuevo. Aunque lo había visto antes, algo en él le parecía más significativo ahora. Decidió que si su madre no estaba dispuesta a hablar, tendría que buscar respuestas en otra parte. Al día siguiente, volvió al sobre que Marilia le había dejado. Dentro había un nombre y una dirección que no había visto antes. Probablemente alguien que trabajaba en la casa en aquel entonces. Decidió que era hora de visitarla. Mientras se preparaba para irse, miró a Ana y le prometió: encontraré la verdad, cueste lo que cueste. Ana lo observó en silencio, con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Aunque Augusto no sabía exactamente a dónde lo llevaría este camino, estaba decidido a descubrir lo que su familia había ocultado durante tanto tiempo. La tarde era gris, y el silencio en la casa parecía más denso de lo habitual. Augusto estaba en su oficina, sentado en su escritorio, mirando el sobre que Marilia le había dejado antes de irse. Lo había estado evitando, pero la sola idea de tocarlo le revolvía el estómago. Finalmente, sacó una pequeña navaja del cajón y rompió el sello. Dentro, encontró varias páginas escritas a mano. La letra era clara y uniforme, inconfundiblemente la de Marilia. La primera línea le llamó la atención de inmediato. Si estás leyendo esto, Augusto, significa que la verdad ya no puede permanecer oculta. Respiró hondo y comenzó a leer. La carta relataba sucesos del pasado que Augusto apenas recordaba, pero que ahora parecían encajar con las piezas que Ana y su madre habían dejado esparcidas por ahí. Marilia detalló cómo Isabel, la madre de Ana, había trabajado en la casa durante varios años, convirtiéndose en una figura cercana a doña Elena y, sorprendentemente, a su padre. Sin embargo, la tensión empezó a aumentar cuando Isabel, según la carta, descubrió algo que doña Elena consideró peligroso para la estabilidad familiar. Su madre estaba convencida de que Isabel sabía demasiado, escribió Marilia. No sé exactamente qué secretos guardaba, pero el miedo que sentía doña Elena era evidente. Fue ella quien insistió en que Isabel se fuera, y su padre, aunque al principio se resistió, finalmente aceptó. Augusto dejó la carta sobre la mesa un momento y se pasó las manos por la cara. Las palabras eran como puñales, a cada uno atravesando la imagen que tenía de su familia. Volvió al texto con el corazón acelerado. Antes de irse, Isabel me confesó que temía por el bienestar de su hija. Aunque nunca lo dijo abiertamente, siempre presentí que había algo más que la conectaba con esta casa. Cuando vi a Ana por primera vez, supe de inmediato que no era casualidad. Su parecido con Isabel era innegable, y el hecho de que hubiera encontrado el camino de vuelta no puede ser solo cuestión de suerte. Augusto sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró por la ventana intentando ordenar sus ideas. Ana no había llegado allí por casualidad. Todo estaba conectado, pero aún no entendía del todo cómo. La carta continuaba con un detalle que lo dejó sin aliento. Una noche oí a Isabel y a su madre discutiendo en el jardín. Isabel le exigió algo a doña Elena, algo relacionado con su padre. No pude oírlo todo, pero lo poco que capté fue suficiente para saber que Isabel tenía una poderosa razón para permanecer cerca de esta familia. Esa misma noche la despidieron. Augusto apretó los puños sobre la mesa. No podía entender cómo su madre había podido manejar algo tan importante con tanto secretismo. Cogió el resto de los papeles y los revisó rápidamente. Entre ellos había una lista de objetos que Marilia había mencionado como pertenencias ocultas que Isabel había dejado.
Uno de ellos era un cuaderno que, según Marilia, doña Elena había guardado en algún lugar de la casa. Sin perder más tiempo, Augusto fue a la habitación de su madre. Al entrar, la encontró recostada en la cama, mirando al techo. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta. «¿Qué pasa ahora, Augusto?», preguntó con una mezcla de cansancio y fastidio. Tomó la carta de Marilia y la colocó en la mesita junto a la cama. «Marilia dejó esto antes de irse. Todo lo que dice apunta a ti, a lo que le hiciste a Isabel. Quiero saber la verdad, madre». Doña Elena tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Su rostro permaneció inexpresivo mientras pasaba las páginas, pero Augusto pudo ver el peso de las palabras en sus ojos. Cuando terminó, dejó la carta a un lado y guardó silencio un momento. Finalmente, habló en voz baja pero firme. «Hice lo que tenía que hacer. Isabel estaba cruzando una línea que no podía permitir». «¿Qué línea, madre? ¿Qué podría ser tan grave como para expulsarla y destruir su vida?», preguntó Augusto, elevando ligeramente el tono de voz. Ella empezó. Doña Elena se detuvo, respiró hondo y continuó. «Tenía algo con tu padre. No sé exactamente qué, pero había mucha cercanía entre ellos. Temía que pudiera amenazar la estabilidad de nuestra familia». Augusto retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «¿Estás diciendo que Isabel y papá...?» No pudo terminar la frase. «No estoy seguro, Augusto, nunca lo confirmé, pero había rumores y no podía arriesgarme». La habitación se llenó de un silencio denso. Augusto sintió temblar el suelo bajo sus pies. Todo lo que sabía sobre su familia ahora parecía una mentira cuidadosamente construida. «¿Y Ana?», preguntó finalmente. «¿Crees que podría ser la hija de papá?». Doña Elena no respondió de inmediato. Miró a su hijo. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «No lo sé, es posible, pero si es cierto, entonces tú y Ana...». Se detuvo, como si no pudiera pronunciar las palabras. Augusto se dejó caer en una silla, apoyando los codos en las rodillas y las manos en la cabeza. No podía creer lo que oía. Todo esto explicaba por qué Ana se sentía tan conectada con la casa, por qué Marilia había sospechado desde el principio. Tras un largo silencio, Augusto se levantó y miró a su madre. «Esto no termina aquí. Voy a encontrar ese cuaderno y voy a descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste». Sin esperar respuesta, salió de la habitación. Sabía que estaba a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo, pero ya no tenía miedo. La verdad era la única opción. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en la casa. Augusto había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de desconectar. Las palabras de su madre, llenas de secretos y medias verdades, resonaban en sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ana y la conexión que ahora parecía más real que nunca. Después del desayuno, decidió volver a confrontar a doña Elena. Subió las escaleras y la encontró sentada en su silla junto a la ventana. Como siempre, esta vez no miraba al jardín, sino a una pequeña caja que sostenía en sus manos, una que él no había visto antes. «Mamá, tenemos que hablar de nuevo», dijo Augusto, entrando lentamente en la habitación. Doña Elena levantó la vista y, aunque parecía más cansada que de costumbre, sus ojos tenían un brillo extraño, como si algo hubiera despertado en ella. «Augusto, he estado recordando cosas que había olvidado, o tal vez cosas que decidí no recordar», dijo en un tono que lo desarmó de inmediato. Se acercó y se sentó frente a ella, intentando mantener la calma. «¿Qué cosas?», preguntó con cuidado. Doña Elena abrió la caja que sostenía y sacó una pequeña muñeca de trapo. Estaba desgastada, con los colores descoloridos y el relleno asomando por una costura rota. La sostuvo frente a él como si el insignificante objeto pesara muchísimo. Esta muñeca era de una niña,
una niña que solía corretear por esta casa, susurró. Augusto frunció el ceño, intentando recordar a 1.100 a quién se refería. ¿Te refieres a mí o a otra?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No era tuya, respondió doña Elena, negando lentamente con la cabeza. Era de otra niña, una que no debería estar aquí. Augusto sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Ana?, preguntó con voz apenas controlada. Doña Elena cerró los ojos un instante, como buscando las palabras adecuadas. No puedo asegurarlo, pero recuerdo esta muñeca porque Isabel siempre la llevaba consigo. Decía que pertenecía a alguien muy especial, alguien a quien había perdido. Augusto respiró hondo, sintiendo que las piezas empezaban a encajar. Isabel había hablado de una niña, una que aparentemente había sido apartada de su vida. Ahora todo indicaba que esa niña era Ana. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Augusto en un tono que inevitablemente sonaba acusador. Porque no estaba seguro y quizá no quería estarlo. Augusto, esta casa ha guardado secretos durante mucho tiempo y no tengo todas las respuestas. Solo sé que Isabel no era la mujer que su padre quería que creyéramos. Era fuerte, decidida y peligrosa para esta familia. La última frase lo golpeó como una bofetada. ¿Peligrosa? ¿Por qué? ¿Porque sabía la verdad?, preguntó, alzando ligeramente la voz. Doña Elena lo miró con tristeza. Quizás, pero ahora me doy cuenta de que quizá éramos nosotros quienes la constituíamos. El silencio que siguió fue denso. Augusto tomó la muñeca de las manos de su madre y la observó con atención. A pesar de su estado de deterioro, podía imaginar a una niña pequeña sosteniéndola con cariño. «Ana», dijo finalmente. Doña Elena asintió, pero no dijo nada más. Augusto salió de la habitación con la muñeca en la mano y fue directo a la habitación de Ana. Llamó suavemente a la puerta y, cuando ella abrió, entró. Ana estaba sentada en la cama, hojeando un libro que no parecía interesarle mucho. Al ver la muñeca en las manos de Augusto, su expresión cambió. «¿Qué es esto?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Es tuya», respondió, ofreciéndosela. Ana la tomó con cuidado, como si temiera romperla. La miró detenidamente y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mi madre tenía una muñeca como esta. Me decía que era mía, pero nunca me dejaba jugar con ella. Siempre decía que era muy importante». Augusto se sentó a su lado, observándola mientras acariciaba la cara desgastada de la muñeca. «Ana, creo que esta muñeca es parte de la conexión que te trajo aquí. Mi madre me dijo que Isabel, tu madre, siempre la llevaba consigo. Dijo que pertenecía a una niña que había perdido». Ana levantó la vista, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «¿Crees que soy la niña que perdió?», preguntó con la voz quebrada. Augusto asintió lentamente. «Todo indica que sí, pero necesitamos más respuestas. Quiero que sepas que haré todo lo posible por encontrarlas». Ana abrazó la muñeca contra su pecho y asintió. «Gracias», dijo con voz entrecortada pero sincera. Durante los días siguientes, doña Elena tuvo más momentos de lucidez. Aunque siempre hablaba fragmentadamente, mencionaba sucesos que Augusto no recordaba, pequeñas escenas del pasado que ahora cobraban un nuevo significado. Habló de una noche en que Isabel y su padre discutieron acaloradamente en la biblioteca y de cómo Isabel salió llorando. También mencionó que Isabel solía escribir en un cuaderno, uno que siempre mantenía escondido. «Ese cuaderno debe estar en esta casa», dijo doña Elena, una tarde con la mirada perdida en el pasado, pero no recuerdo dónde lo puso. La búsqueda del cuaderno se convirtió en una obsesión para Augusto. Buscó por todos los rincones de la casa, desde el ático hasta el sótano, pero no encontró nada. Finalmente decidió regresar al despacho de su padre, un lugar que había evitado durante años.
Al entrar, el olor a madera vieja y cuero le trajo recuerdos de su infancia. Empezó a registrar los cajones del escritorio, uno por uno, hasta que en el último encontró algo. Era una libreta pequeña con tapa negra y esquinas desgastadas. Al abrirla, vio la letra clara y elegante. Cada página estaba llena de pensamientos, recuerdos y, sobre todo, verdades que llevaban años enterradas. Sabía que había encontrado algo que lo cambiaría todo. A la tarde siguiente, mientras Augusto estudiaba la libreta de Isabel, recibió una llamada inesperada. Era Samuel, su amigo, que había estado ausente desde su última conversación. Parecía más serio que de costumbre. «Augusto, necesito verte. He encontrado algo más que podría ayudarte a entender todo esto», dijo Samuel sin dar muchos detalles. Augusto, intrigado pero también ansioso, accedió a reunirse con él en un café cercano. Al llegar, lo encontró sentado en una mesa apartada, con una gruesa carpeta sobre la mesa. Samuel parecía pensativo, y el tono de su voz al saludarlo confirmó que la conversación sería importante. «¿Qué has encontrado?», preguntó Augusto al sentarse. Samuel abrió la carpeta y sacó una foto. No era la misma que ya le había mostrado, pero tenía algo igualmente inquietante, otra imagen del grupo de niños del orfanato, tomada desde un ángulo diferente. En esta nueva foto, la niña idéntica a Ana estaba junto a un hombre mayor que parecía ser un visitante. El director del orfanato tenía la costumbre de tomarse fotos con los visitantes importantes que llegaban al lugar, explicó Samuel, señalando al hombre de la foto. Era uno de los patrocinadores del orfanato. Según los registros, visitó el lugar varias veces y parece que Isabel estuvo con él en al menos una de esas visitas. Augusto tomó la foto y la estudió con atención. «¿Crees que esta niña podría ser Isabel?», preguntó, todavía intentando procesar lo que veía. Samuel asintió lentamente. «No tengo pruebas definitivas, pero todo apunta a eso. Si Isabel era una de las niñas del orfanato, entonces todo encaja. Su conexión con este lugar no es casual, y probablemente tenía motivos muy personales para reconectar con su familia». Más tarde, Augusto dejó la foto sobre la mesa pensando en todas las posibilidades. Entonces Isabel pudo haber crecido aquí y de alguna manera haber terminado trabajando en mi casa, pero eso no explica por qué mi madre la consideraba una amenaza. Samuel miró a su amigo con expresión seria. Quizás sabía algo que nadie más sabía, algo que involucraba a su familia y que nunca quiso revelar. La conversación dejó a Augusto con una decisión inevitable. Debía ir al orfanato y buscar respuestas por sí mismo. Agradeció a Samuel la información y se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. De vuelta en casa, Augusto se preparó para el viaje al orfanato. Le explicó a Ana lo que planeaba hacer, asegurándole que cada vez estaba más cerca de descubrir la verdad sobre su madre. Ana asintió con una mezcla de esperanza y miedo, pero no dijo nada. Solo le pidió que, pasara lo que pasara, no dejara de buscar. El viaje al orfanato fue largo, y durante todo el trayecto, Augusto no podía dejar de pensar en las piezas que faltaban para completar el rompecabezas. Al llegar, el lugar estaba en peores condiciones de las que recordaba. Las paredes estaban desgastadas y el otrora vibrante jardín era ahora poco más que un terreno abandonado. Una sensación de melancolía lo invadió al cruzar la puerta principal. Dentro, lo recibió una mujer mayor que se presentó como la directora actual. Mientras le explicaba su propósito, lo miró con curiosidad, pero también con un toque de inquietud. «Los registros antiguos están en los archivos del sótano», dijo, guiándolo por un pasillo oscuro. «No puedo garantizar que encuentre todo lo que busca. Muchos documentos se han perdido con el tiempo». El sótano era un lugar frío y polvoriento, con estanterías llenas de cajas y carpetas viejas.
Augusto comenzó a buscar metódicamente, revisando cada carpeta con cuidado. Finalmente, encontró un registro que mencionaba el nombre de Isabel. Era un documento de admisión que confirmaba que había ingresado al orfanato de niña. Junto con el documento, encontró una carta escrita por el entonces director, dirigida a un hombre cuyo nombre le sonaba vagamente. Un empresario que había trabajado con su padre años atrás. La carta mencionaba que Isabel tenía un potencial extraordinario y que debía ser protegida a toda costa. La conexión entre Isabel y su padre parecía ahora mucho más profunda de lo que había imaginado. Le llevó los documentos al director y le preguntó si había más registros sobre este empresario. Hay una caja en la antigua oficina del director que nunca revisamos. Quizás encontremos algo allí, respondió ella. Augusto siguió las instrucciones y al abrir la caja encontró una serie de fotos antiguas y notas personales. En una de las fotos, Isabel estaba de pie junto al empresario y su padre. Parecía joven, no mucho mayor que Ana ahora, pero su expresión era seria, casi como si supiera que esa imagen sería importante algún día. Entre las notas encontró algo que lo dejó frío, la mención de un pacto entre el empresario y su padre. No había detalles claros, pero el tono de las palabras sugería algo que no era del todo legal ni ético. Al salir del orfanato, Augusto supo que había encontrado piezas cruciales, pero también que éstas planteaban aún más preguntas. Regresó a casa con los documentos y las fotos, decidido a confrontar a su madre una vez más. Esa noche, cuando doña Elena lo vio entrar con el sobre lleno de papeles, supo que el momento que había temido durante años, por fin, había llegado. «Mamá, tengo que preguntarte algo, y esta vez quiero que seas completamente sincera», dijo Augusto, colocando las fotos sobre la mesa frente a ella. Doña Elena las miró y palideció al reconocerlas. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con un tono de voz casi un susurro. «Del orfanato. Quiero saber qué significa todo esto. ¿Qué tipo de relación tenía papá con Isabel y con este empresario?». Doña Elena cerró los ojos, como si buscara la fuerza para responder. «Tu padre hizo cosas que nunca debió haber hecho. Isabel era una de esas cosas, y este empresario, bueno, solo complicó las cosas aún más». Augusto se inclinó hacia adelante, con la paciencia al límite. «¿Qué cosas, madre? Necesito saber». Doña Elena lo miró, y por primera vez, su fachada de firmeza pareció desmoronarse. «Tu padre temía que Isabel revelara lo que sabía. Por eso la mantuvimos alejada, pero nunca imaginé que esta chica…» Se detuvo, con sin la voz quebrada. «¿Ana?», preguntó Augusto con voz apremiante. Doña Elena asintió lentamente. «Ella es la prueba viviente de lo que intentamos ocultar». El peso de sus palabras cayó sobre Augusto como una avalancha. La verdad por fin salía a la luz, pero el precio de saberla era más alto de lo que había imaginado. El viaje al orfanato no fue fácil para Augusto. Cada kilómetro que caminaba parecía llenarlo de una mezcla de ansiedad y determinación. Había intentado prepararse para lo que pudiera encontrar, pero en el fondo sabía que nada lo protegería de las verdades que estaban a punto de revelarse. Al llegar, fue recibido de nuevo por la directora. Su rostro amable, aunque curtido, reflejaba una ligera curiosidad al volver a verlo tan pronto. «¿Encontraste lo que buscabas en tu última visita?», preguntó mientras lo conducía a una pequeña habitación en el segundo piso. «En parte, pero presiento que hay más», respondió Augusto sin ocultar la tensión en su voz. «Necesito revisar los registros de entrada al orfanato de hace 30 años. Quiero comprender plenamente la conexión de mi familia con este lugar». La directora asintió y sacó una llave de su bolsillo. Lo condujo a un archivador de metal desgastado y comenzó a buscar entre las carpetas etiquetadas con años. Finalmente, sacó una con el año que Augusto había mencionado antes. «Aquí están los registros de esa época.
Si necesita ayuda, estaré en la oficina principal, dijo antes de irse, dejándolo solo en la habitación. Augusto abrió la carpeta con manos temblorosas. Las páginas amarillentas y frágiles estaban llenas de nombres, fechas y notas que detallaban las circunstancias del ingreso de cada niña. Después de varios minutos, encontró lo que buscaba: el nombre de Isabel. El documento confirmaba que Isabel había ingresado a su hija en el orfanato en una fecha específica que coincidía con los eventos que doña Elena le había mencionado. Pero lo que más le llamó la atención fue una nota al margen, escrita con letra apretada: madre presionada para dejar a la niña, caso excepcional, involucra a una familia prominente. El nudo en el estómago de Augusto se apretó aún más. Continuó leyendo, buscando más detalles, y encontró una carta archivada junto con el registro. Era una declaración escrita del entonces director del orfanato, dirigida a su padre. Estimado señor, confirmo que la madre de la niña ha cumplido con su parte del acuerdo. La niña ha sido registrada en nuestras instalaciones y será atendida adecuadamente, como conversamos. Mantendremos la discreción que este caso exige. Atentamente, director del orfanato. Augusto dejó la carta sobre la mesa, con la mente llena de pensamientos confusos. ¿Qué clase de acuerdo había hecho su padre? ¿Por qué su madre se había involucrado tanto en asegurar que Isabel entregara a su hija? Las respuestas estaban ahí, pero cada una traía consigo nuevas preguntas. Revisó la carpeta, revisando todos los documentos relacionados con Isabel y su hija. Finalmente encontró una foto que le heló la sangre. Era una foto de Isabel sosteniendo a una niña pequeña, probablemente de no más de 2 años. La niña tenía el mismo cabello oscuro y los mismos ojos expresivos que Ana. No había duda, la niña de la foto era Ana. Augusto se desplomó en su silla, sintiendo el peso de las revelaciones aplastarlo. Todo lo que había descubierto apuntaba a una verdad ineludible. Su familia había destruido la vida de Isabel y en el proceso marcado para siempre el destino de Ana. Respiró hondo, guardó los documentos en su maletín y salió de la oficina. El director lo observó con una mirada inquisitiva, pero no dijo nada mientras caminaba hacia la salida. De camino a casa, su mente repasaba todo lo que había leído. Su ira hacia su madre crecía con cada kilómetro. ¿Cómo pudo haber permitido algo tan cruel? ¿Cómo pudo haberle hecho esto a Isabel y más aún a una niña inocente? Al llegar, entró en la casa con paso firme y se dirigió directamente a la habitación de doña Elena. Estaba sentada, como siempre, cerca de la ventana. Cuando lo vio entrar con el maletín en la mano, supo que algo había cambiado. ¿Qué encontraste?, preguntó, aunque su tono delataba que ya sabía la respuesta. Todo. Lo encontré todo. Isabel se vio obligada a entregar a su hija al orfanato, y tú tuviste mucho que ver en eso, dijo Augusto sosteniendo la carpeta frente a ella. Doña Elena lo miró en silencio un momento antes de responder. No fue mi decisión. Tu padre insistió en que era lo mejor para la familia. Eso no justifica lo que hicieron, respondió Augusto alzando la voz. Presionaron a una madre para que abandonara a su hija. ¿Qué clase de familia hace algo así? Doña Elena cerró los ojos y suspiró profundamente. Solo intentaba proteger lo que teníamos, Augusto. En ese momento no vi otra opción. ¿Proteger qué? ¿Nuestra reputación? ¿Tu comodidad?, preguntó con frustración evidente en la voz. Isabel era una persona, no una amenaza. Y Ana era solo una niña. Doña Elena no respondió. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba al suelo. Mamá, Ana merece saber la verdad. Merece saber qué le hicieron a su madre y por qué. Finalmente, doña Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que Augusto nunca antes había visto. Arrepentimiento. Si eso es lo que crees que es correcto, entonces hazlo. Pero entiende que en ese momento creí que estaba haciendo lo correcto para nosotros.
Augusto salió de la habitación sin decir una palabra más. Se dirigió a la habitación de Ana, donde ella estaba sentada en la cama, sosteniendo la muñeca que había encontrado días atrás. Cuando lo vio entrar, se levantó rápidamente. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Qué pasó?», preguntó. Augusto se sentó a su lado y le entregó la carpeta. «Aquí está la verdad sobre tu madre. Creo que tienes derecho a leerla toda». Ana tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos. A medida que avanzaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó de leer. Finalmente, miró a Augusto. «Ella nunca quiso dejarme, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. «No, Ana, tu madre te amaba. Hizo lo que hizo porque no le dieron otra opción». Ana asintió lentamente, abrazando la carpeta contra su pecho. Aunque las respuestas que había buscado durante tanto tiempo eran dolorosas, también le dieron una claridad que nunca antes había conocido. «Gracias por buscar esto por mí», dijo con la voz aún temblorosa. «No he terminado, Ana. Aún queda mucho por descubrir, pero te prometo que no descansaré hasta que sepamos toda la verdad». Ana lo miró, y por primera vez en días le dedicó una leve sonrisa. Aunque el camino había sido difícil, ambos sabían que estaban un paso más cerca de la justicia para Isabel y la paz para Ana. Esa mañana, la casa parecía más silenciosa que de costumbre, como si el aire estuviera cargado de emociones reprimidas. Augusto sabía que la hora de la verdad ya no podía posponerse. Había llegado el momento de que doña Elena afrontara lo que había hecho y de que Ana escuchara directamente de ella la historia que tanto había marcado sus vidas. Augusto llamó suavemente a la puerta del dormitorio de su madre y al no obtener respuesta, la abrió lentamente. Doña Elena estaba sentada cerca de la ventana, como siempre, pero esta vez parecía no mirar a ningún lado. Había algo en su postura que delataba un cansancio más profundo, no solo en físico, sino emocional. «Mamá, tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta tras él. Doña Elena giró lentamente la cabeza para mirarlo. Sus ojos parecían más apagados que de costumbre. «Lo sé, Augusto, es hora de que hablemos», respondió con un tono que mezclaba resignación y arrepentimiento. Augusto asintió y se sentó frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Era como si ambos estuvieran reuniendo el coraje para abordar el tema que habían evitado durante tanto tiempo. «Ana, mereces saber la verdad», comenzó Augusto con voz firme pero no agresiva. «Pero para hacerlo necesitas decírsela no solo a ella, sino también a ti mismo». Doña Elena suspiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había una mezcla de tristeza y remordimiento en ellos. «Hice cosas de las que no estoy orgullosa, Augusto. Cosas que creí necesarias en su momento, pero que ahora entiendo que fueron crueles. Isabel, ella no merecía lo que hice». Augusto no dijo nada, permitiéndole continuar. Sabía que esto no era fácil para su madre, y aunque sentía una rabia latente por todo lo sucedido, también sabía que necesitaba darle espacio para enfrentar sus propios demonios. «Tu padre y yo teníamos una vida que proteger, o eso creíamos». Isabel llegó a casa como una joven amable y trabajadora, pero también vulnerable. No era solo una criada, Augusto. Se había convertido en alguien importante para tu padre, demasiado importante. No podía permitir que esa relación se afianzara. Temía que Isabel destrozara a nuestra familia, que su presencia destruyera todo lo que habíamos construido. Así que hice lo que creía que debía hacer. La presioné, le hice creer que no tenía otra opción que irse, y cuando eso no fue suficiente, recurrí al orfanato. Se le quebró la voz al decir esa última palabra. Era evidente que, aunque había tomado esas decisiones, no había encontrado la paz con ellas. «¿Le pediste que renunciara a su hija?», preguntó Augusto en voz baja, pero cargada de emoción.
Doña Elena asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pensé que así podría empezar de cero, lejos de aquí. Pero no fue solo mi decisión, Augusto. Tu padre también estuvo de acuerdo. Ambos pensábamos que hacíamos lo correcto para la familia, pero ahora veo que solo nos estábamos protegiendo. Augusto respiró hondo, intentando contener la mezcla de emociones que lo invadía. Rabia, compasión, tristeza. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero aún sentía el peso de todo lo sucedido. Ana necesita saber esto de ti. No puedes guardar este secreto. Mereces saber qué pasó realmente y por qué. Doña Elena asintió, aunque parecía tener miedo de enfrentarse a Ana. Trae a la niña. Estoy lista para hablar con ella. Augusto salió de la habitación y encontró a Ana en la sala, sentada en el sofá con la muñeca en las manos. Cuando le dijo que doña Elena quería hablar con ella, su expresión cambió de sorpresa a algo que parecía una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ambos regresaron a la habitación de doña Elena, donde la mujer mayor los esperaba en su silla junto a la ventana. Cuando Ana entró, la mirada de doña Elena se suavizó y por un instante pareció aún más frágil. «Siéntate, querida», dijo con voz temblorosa, señalando una silla frente a ella. Ana obedeció, abrazando la muñeca contra su pecho. Augusto permaneció de pie, observando en silencio cómo su madre buscaba las palabras adecuadas. «Ana, quiero pedirte perdón», empezó doña Elena. «Le hice algo terrible a tu madre, algo que sé que nunca podré arreglar. La obligué a irse, a dejarte atrás. Creí que estaba protegiendo a mi familia, pero ahora veo que solo estaba destruyendo a otra». Ana no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Elena continuó con la voz cada vez más quebrada. «Tu madre fue una mujer valiente, amaba a su hija más que a nada en el mundo, y yo se lo arrebaté. No hay excusa para lo que hice. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Augusto miró a Ana, esperando su reacción. Finalmente la niña habló, con voz suave pero llena de madurez. «Mi madre siempre decía que el odio no trae nada bueno, que aunque te hagan daño, no puedes vivir con rencor, porque solo te hace daño a ti. Yo no guardo rencor, pero necesito tiempo para comprender todo esto». Doña Elena asintió lentamente, mientras las lágrimas caían sin resistencia. «Eres más fuerte que yo, querida. Tu madre estaría muy orgullosa de ti». Ana se levantó lentamente y, para sorpresa de todos, se acercó a doña Elena y la abrazó. La mujer mayor la abrazó como si ese gesto fuera lo único que le diera paz. Augusto observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Aunque el daño ya estaba hecho, quizás ese momento marcó el comienzo de algo nuevo para todos. La casa estuvo más silenciosa que nunca en los días posteriores a la conversación entre doña Elena y Ana. Augusto notó que Ana pasaba largos ratos en silencio, absorta en sus pensamientos. Aunque seguía ayudándolo con pequeñas tareas y conversando con él, algo en su mirada revelaba que estaba lidiando con un torbellino interno. Una tarde, Augusto encontró a Ana en el jardín, sentada bajo el árbol más alto con la muñeca de trapo en el regazo. Se acercó lentamente, sin querer interrumpirla, pero ella lo notó y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó, intentando no parecer intrusivo. Ana tardó unos segundos en responder. Sus dedos jugaban con los hilos sueltos de la muñeca mientras su mirada permanecía fija en el suelo. «En mi madre, en todo lo que pasó aquí, en lo que todo esto significa para mí», respondió finalmente, alzando la vista para mirarlo. Augusto asintió sin presionarla para que continuara. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido, pero también quería que supiera que no estaba sola. «Desde que llegué aquí, he aprendido mucho», continuó Ana, con un tono que mezclaba gratitud y tristeza. «He encontrado respuestas que pensé que nunca tendría.
pero también he descubierto cosas que no estoy segura de estar lista para aceptar. Augusto comprendió el peso de sus palabras. Lo que Ana había enfrentado en estas semanas era más de lo que la mayoría de la gente enfrenta en toda su vida. No tienes que decidir nada ahora, Ana. Este es tu hogar mientras lo necesites, dijo con sinceridad. Ella sonrió levemente, pero había algo en su expresión que lo inquietó. Parecía que ya había tomado una decisión, aunque aún no se lo había dicho. Esa noche, Augusto se retiró a su habitación sintiéndose incómodo. Algo en la forma en que Ana había hablado le hizo pensar que estaba considerando irse, pero se convenció de que debía respetar su proceso. Si necesitaba espacio, se lo daría. A la mañana siguiente, al despertar, Augusto notó un extraño silencio en la casa. Salió de su habitación y empezó a buscar a Ana, pero no estaba ni en la cocina ni en la sala. Finalmente, entró en la habitación donde había estado durmiendo y la encontró vacía. La cama estaba perfectamente tendida y en la mesita de noche había un sobre con su nombre. Augusto lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una carta escrita con la sencilla letra de Ana. Querido Augusto, gracias por todo lo que has hecho por mí. Llegué a esta casa perdida, sin saber quién era realmente ni qué buscaba, y me voy con respuestas que nunca imaginé. Me diste un lugar seguro para descubrir la verdad y siempre te estaré agradecido por ello. Pero ahora siento que es hora de encontrar mi propio camino. No me voy porque no me sienta bienvenido, sino porque necesito entender quién soy fuera de esta casa y todo lo que representa. Necesito tiempo para procesar lo que he descubierto y aprender a vivir con ello. Esta no es una despedida definitiva. Quiero que sepas que siempre llevaré en mi corazón lo que hiciste por mí y que espero volver algún día, cuando me sienta listo para afrontar todo con más claridad. Con cariño, Ana. Augusto se dejó caer en la cama, apretando la carta contra el pecho mientras un vacío lo invadía. Sabía que debía respetar su decisión, pero no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Había llegado a verla como parte de su familia y perderla así, aunque fuera temporalmente, fue más duro de lo que había previsto. Pasaron las horas y Augusto no podía dejar de pensar en todo lo que habían vivido juntos. Recordaba el momento en 1900 que la conoció, cómo cuidaba de su madre, las conversaciones en el jardín y los pequeños gestos que la hacían especial. Pero también comprendía que necesitaba ese espacio para crecer, para encontrar su lugar en el mundo. Esa tarde, doña Elena lo encontró en la sala con la carta de Ana aún en las manos. ¿Se fue?, preguntó, aunque él ya sabía la respuesta. Augusto asintió sin decir nada. Era de esperarse. La niña ha pasado por mucho. Quizás sea lo mejor para ella, dijo doña Elena con una mezcla de tristeza y aceptación en la voz. ¿Y si nunca regresa?, preguntó Augusto, revelando su mayor temor. Si es tan fuerte como su madre, volverá cuando esté lista. Volverá, respondió doña Elena, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio y la ausencia de Ana. Augusto dedicó más tiempo a revisar los documentos y fotos que había encontrado, intentando comprender mejor la historia de Isabel y lo que significaba para Ana. Sentía que, aunque ella ya no estaba, su presencia seguía siendo fundamental en la casa. Una semana después, mientras organizaba su oficina, encontró otra nota que Ana había dejado entre sus papeles. Era breve, pero contenía un mensaje que lo conmovió profundamente. Augusto, no dejes de buscar la verdad, no solo para mí, sino para todos. La historia de mi madre merece ser conocida, y tú eres quien puede hacerlo. Confío en ti. Esas palabras le dieron un nuevo propósito. Aunque Ana había decidido irse, él sabía que su conexión no había terminado. Tenía la responsabilidad de seguir descubriendo la verdad,
no solo para Ana, sino también para sí mismo, y de cerrar el ciclo que había comenzado décadas atrás. Esa noche, mientras miraba la muñeca de trapo que Ana había dejado en el sillón de la sala, Augusto tomó una decisión. Sin importar cuánto tardara ni lo difícil que fuera, estaría listo para recibir a Ana cuando regresara. Y mientras tanto, haría todo lo posible por honrar su historia y la de Isabel. Había llegado la primavera, trayendo consigo un aire más cálido y una sensación de renovación que Augusto apenas percibía. Desde la partida de Ana, su rutina había cambiado. Había empezado a salir más, a pasear por el barrio, y de vez en cuando se permitía breves momentos de descanso en el jardín, un lugar que Ana solía frecuentar. Aunque la casa seguía vacía sin ella, había aprendido a vivir con su ausencia, confiando en que la decisión de Ana era lo mejor para ella. Doña Elena, en cambio, parecía más tranquila. Aunque rara vez hablaban directamente de Ana, ambos sabían que su partida había dejado huella. Doña Elena seguía pasando los días en su habitación, cerca de la ventana, pero de vez en cuando hacía comentarios que dejaban claro que pensaba en Ana más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras Augusto revisaba unos documentos viejos en su despacho, oyó sonar el timbre. No esperaba a nadie, pero dejó lo que estaba haciendo para abrir. Al abrir, se encontró con un cartero con un sobre en la mano. El remitente era desconocido, pero al leer su nombre, sintió un ligero escalofrío de anticipación. Firmó el sobre y, sin esperar, regresó a la oficina para abrirlo. Dentro había una carta y una foto. Reconoció de inmediato la letra de Ana y antes de leerla tomó la foto. El corazón le dio un vuelco al verla. Ana estaba allí, con una cálida sonrisa, de la mano de un niño pequeño. El niño, de cabello oscuro y ojos brillantes, le recordaba a alguien, aunque no sabía a quién exactamente. Dejó la foto a un lado y se apresuró a leer la carta. Querido Augusto, han pasado meses desde que me fui, pero quería que supieras que pienso a menudo en ti y en doña Elena. Este tiempo fuera ha sido difícil, pero también necesario. He aprendido mucho sobre mí mismo, y aunque todavía estoy en proceso de comprenderlo todo, siento que voy por buen camino. Quiero agradecerte de nuevo todo lo que has hecho por mí. Sin ti, nunca habría encontrado las respuestas que buscaba ni habría comprendido lo importante que es conocer la verdad, incluso cuando duele. La foto que incluyo es de un lugar al que vine en busca de paz. El niño que me acompaña es hijo de una mujer a la que he llegado a considerar amiga y guía. Aunque no forma parte de mi familia, su sonrisa me recuerda que hay esperanza y felicidad, incluso en medio de las dificultades. No sé cuándo volveré, pero quiero que sepas que cuando lo haga, será porque estoy listo para formar parte de algo más. Grande, porque estoy listo para afrontarlo todo, con el corazón abierto. Hasta entonces, cuídense mucho. Tú y doña Elena, ambas son parte de mi historia y siempre lo serán. Con cariño, Ana. Augusto dejó la carta sobre la mesa y volvió a coger la foto. Esta vez no pudo evitar sonreír. Había algo en la imagen que irradiaba esperanza, como si Ana hubiera encontrado un trocito de felicidad en medio de todo lo que había enfrentado. Esa noche compartió la carta y la foto con doña Elena. Ella la tomó con manos temblorosas, estudiando la imagen en silencio antes de leer las palabras de Ana. Al terminar, dejó escapar un suspiro que parecía cargar con el peso de años acumulados. «Es fuerte, esta chica, mucho más fuerte que yo», dijo, colocando la carta en su regazo. «Lo es, pero parte de esa fuerza proviene de todo lo que tuvo que superar y eso incluye lo que pasó aquí», respondió Augusto en tono reflexivo. Doña Elena asintió, pero no dijo nada más. Ambos guardaron silencio un rato, mirando la foto como si pudiera darles respuestas que las palabras no podían ofrecer.
Los días siguientes fueron diferentes. Aunque Ana seguía ausente, la foto y la carta eran un recordatorio constante de que, incluso en la distancia, los lazos que habían forjado no se habían roto. Augusto colocó la foto en su oficina en un estante junto a otras imágenes importantes de su vida. No era solo un recuerdo, era la promesa de que la historia no había terminado. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín, encontró la vieja muñeca de trapo que Ana había dejado. Estaba un poco sucia, pero aún intacta. La recogió y la llevó a su oficina, colocándola junto a la foto. Para él, representaba un símbolo de todo lo que Ana había perdido, pero también de todo lo que estaba empezando a recuperar. Los meses seguían pasando, y aunque no había vuelto a saber de Ana, Augusto confiaba en que estaba bien. Cada vez que miraba la foto, se sentía orgulloso de haber formado parte de su camino. Aunque solo fuera un capítulo de su vida, sabía que cuando regresara sería una nueva persona, alguien que había enfrentado su pasado y encontrado su lugar en el mundo. La historia de Ana, Isabel y su familia no terminó del todo ese día, pero lo que quedó claro fue que las conexiones humanas, por complejas que sean, tienen el poder de sanar y transformar. Si bien el camino había sido doloroso, también había sido necesario, y para Augusto bastaba con saber que había contribuido a que Ana encontrara su camino